¿Cuál crees que es el gran miedo de todos los artistas? Porque uno de mis grupos de mi infancia, que era La Oreja de Van Gogh, luego pasaron los años y pude tocar con ellos. O sea, Dios me puso aquí para crear. ¿Qué sintieron en el momento? ¿Te causa curiosidad? O sea, Yo ya sentía que yo no elegía las notas, que lo elegía algo superior a mí. ese momento dices, voy, te quitas como la barrera y dices, voy a hacerlo. Si la cabeza ya entiende y pum, conecta. Tienes el don y no eres consciente porque como es tan fácil para ti, entonces entra como el síndrome del impostor o creencia limitantes o nivel de merecimiento muy bajo. Como así, luego todo el mundo no lo hace. El cuerpo sabe cuando es mentira o verdad. Exacto. Cuando me dijeron que calibraba entre 700 y 800, que son niveles de iluminación. Muy bien, amigos, pues nada, bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial. Vi una de sus ponencias, de sus conferencias y me pareció diferente. Esa es la palabra, diferente. Tenemos aquí a Rosé Talents. Ahorita ella nos va a decir si pronuncié bien su nombre y su apellido. Y nada, hoy vamos a hablar un poquito sobre su vida, sobre lo que ha hecho a nivel de su profesión y toda esa transición que ha hecho, que más o menos escuché lo que hacía y creo que es increíble y creo que puede inspirarlos a muchos de ustedes. Así que, Rosé, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast de Universo D. Estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Qué bueno. Y lo pronunciaste muy bien, ¿eh? Lo pronuncié bien. Bueno, buenísimo. Perfecto. Te pido disculpas si miro a veces aquí, es solamente porque estoy fichando, pero te estoy prestando atención, ¿vale? Muy bien, pues Rosé, cuéntanos de qué es tu universo, de qué es tu universo, es tu universo, de qué es tu universo y cómo impactas al mundo. Bueno, mi universo, parte de la música, viene de ahí. Toco el violonchelo desde los 6 años y soy músico profesional. Como músico ya siempre fui muy inquieta, no me conformé con hacer la música clásica que me enseñaron en el conservatorio, que maravillosa, pero aprendí a tocar con cantautores, con otros músicos, un mogollón de estilos, de hacer música para teatro, o sea, no paraba quieta, lo que aquí llamamos un cura inquieto. Y entonces todas esas vías creativas me fueron llevando a diferentes puntos. Eh, lo que realmente es ahora mi universo, lo que más que la música es como que, vale, soy músico, pero eso está ahí, ¿no? Ya igual ya quizás ya no me identifico tanto con eso. Es que, como todos, cuando tienes un bache en la vida y cuando estás sufriendo, has tenido experiencias traumáticas en la infancia y todas estas cosas, y de mayor eso te afecta, y aunque tengas una vida profesional que parece que va guay y haces cosas chulas, pero no estás bien, ahí fue cuando me enfriqué, ey, con el desarrollo personal. La espiritualidad vino de rebote, hubo un despertar espiritual, pero yo primero me puse muy friki a leer mucho sobre psicología, coaching, todo, iba a retiros, probé absolutamente todo, leí todo sobre la mente para conocerme, escribí durante horas sobre lo que me pasa y cómo, hasta que me fui conociendo mejor. Y de eso ya hace 10 años, o sea que son ya muchos años de estar metida, comprometida con mi propio desarrollo. Muy bien. Muy bien. Cuéntame un poquito, ahorita vamos a hablar de lo que haces ahora actualmente. Estamos en el universo de la música, del crecimiento personal, del desarrollo humano y de la espiritualidad, ¿no? Pero quiero que nos vayamos para el comienzo. A mí me gusta, yo soy súper preguntón, o sea, yo te voy a preguntar de la vida, obviamente lo que no quieras responder, si eso no te lo respondo y está bien. Pero quiero saber, empezaste la música desde muy pequeñita, ¿por qué empezaste desde la música? ¿Tienes familia músicos o en qué momento empezaste como a tocar? Empecé a los 6 años porque mi madre me apuntó, los profesores, en fin, me dijeron que no servía para la música, me suspendieron las pruebas de acceso al conservatorio, tremendo. Yo diciéndole a mi madre, por favor, desapúntame, lo pasaba fatal, o sea, algún día O tendré sea, hijos. ¿no te gustaba la música a ti? No es que no me gustara, es que lo enseñaban de una manera que era un infierno eso en el conservatorio. Si algún día tengo hijos, no los voy a llevar al conservatorio, ya te lo digo. Por lo menos aquí en España. Pero bueno, al final cabezonería, cuando empecé a tomar un poco más de conciencia como persona, tenía como 12, 13 años, uno de los profesores, no sirves, no puedes entrar al conservatorio, ahí me enfadé muchísimo y dije que yo no sirvo, ya ahora sí sirvo. Y fue la primera vez que cogí el instrumento con una rabia, con una impotencia, que fue la primera vez que pude transmitir lo que sentía. Y ahí dije, ¿esto qué es? Voy a saber los pelos de punta.
que lo que siento lo puedo trasladar al instrumento y me siento mucho mejor y me desahogo, es guau, ¿no? Y entonces ahí ya sí que me puse en serio, me puse a buscar otros profesores, a buscar maneras de aprender bien, viajé, me hice 1000 cursos y ahí ya me pude formar, aprendí más fuera que dentro del conservatorio para ser un buen músico. ¿Cuándo fue ese momento? Ajá, ¿cuántos años tenías? Ese momento, wow, de... Sí, era yo creo que 13 años, que fue cuando me dijeron: "Suspendida, no entras al conservatorio". Y ahí llegué a mi casa y es que me acuerdo perfectamente, tenía mucha rabia. Y empezaste como a improvisar, a fluir lo que saliera. Sí, 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 O sea, simplemente con el instrumento y ya está. sí. Muy bien. Y después de esto, ¿cómo fue tu carrera musical? ¿Qué hiciste? Fuiste, no sé, yo no sé nada de esto del conservatorio, de música. Entonces, ¿qué hiciste? No sé, ¿tocaste en algunos escenarios o cómo fue esa carrera musical? Ya incluso cuando eres estudiante en el conservatorio superior, sí que sabes uno si eres bueno, ¿no? Yo le ponía muchas horas, pues ya tuve la oportunidad de tocar en grandes escenarios con orquestas, de hacer giras por Europa, también pude estar en Latinoamérica, estuve haciendo una gira y dando clases de cello en Bolivia, pude hacer como cosas muy chulas y, y eso era sobre todo orquestas y música clásica, pero después de eso fue cuando ya empecé a investigar, a tocar en teatro, a conocer actores. ¿Y tú bailas? ¿Y cómo haces? Vale, pues Ya. no sé asuntaré. Vamos a volvernos un poquitín porque mira que hay mucha gente, como yo seguro, que no saben nada del mundo de la música. ¿Esto sería música clásica o cómo se categorizaría? Sí que mi instrumento, que es el violonchelo, lo típico es hacer música clásica y es lo que yo estudié en el conservatorio, pero fuera del conservatorio fue cuando me junté con cantautores que hacen a lo mejor pop rock, Otro tipo música de... indie, me puse a estudiar jazz para ver cómo hacían ellos para hacer la improvisación, porque en clásico en un principio no se improvisaba, luego encontré gente que también improvisaba en clásico, o sea, probé como un montón de estilos de Ok. música. Entonces, mira, voy a intentar hacer algo por nuestra audiencia y por mi yo de pequeño. ¿Listo? Quiero entender cómo es el mundo del conservatorio, cómo pasas, tienes que pagar, es una prueba, es una selección, cómo es la vida para entrar al conservatorio y luego cómo es esa carrera de conservatorio. Entonces, yo te iba haciendo preguntas y tú pues, me vas diciendo ahí lo que sabes, ¿vale? Bueno, Entonces, desde pequeñita, si yo quisiera llevar, que tú no quieres llevar a tus hijos, pero hay de pronto una mamá o un papá por ahí, dice, "Ay, mira la música clásica, ¿cómo es el proceso de un conservatorio? ¿Cómo llevan a los niños? ¿Los postulan? ¿Pagan? ¿Cómo es?" en España sí que hay un sistema de conservatorios, digamos, públicos que son Sí, muy baratos. perdón que te interrumpa, perdón, tranquilo si yo no interrumpo tanto. Conservatorio es un centro de música, es una institución, es el Es conservatorio, como una escuela oficial, ¿ok? entonces por eso es público, lo paga el Estado, entonces es muy barato, bueno, tú te tienes que comprar los instrumentos, con lo cual al final no es tan barato para las familias, pero bueno. Pero si postulas ahí, hay pocas plazas, puedes estudiar bastante barato música. Si no, ya tus padres tienen que pagar un profesor particular, buscar escuelas privadas y ahí es mucho más caro. Y además tampoco obtienes el título. Cuando ya vas pasando cursos, cuando llega el momento de entrar a la universidad, en vez de entrar a la universidad a estudiar cualquier carrera, puedes entrar al conservatorio, que equivale a la universidad, otra prueba súper dura, súper pocas plazas, para que te den el título de músico profesional. Ya, o sea, el conservatorio es como para la gente que es buena, porque es gratis, pero tienes que pasar porque hay poquitos cupos, entonces tienes que mostrar que tienes como el talento para poder hacer, ¿no? Entonces tu mamá dijo, pues a mí se me antoja que mi hija hacía música al conservatorio, yo la llevo y presente de que yo creo que puede. Y ahí empiezas tú a hacer pruebas, que hacen unas pruebas de acuerdo a tu edad, para que pases. Y si pasas es como súper emocionante para la familia, es como la niña sí tiene talento, ¿cierto? Sí, pero no las pasé Ah, no las pasaste. cuando tenía 13 años, lo que O sea, de los 6 años hasta los 13. desde los 8 que se entra, a los 6 sí que era un profesor particular, desde los 8 hasta los 13 yo estaba en el conservatorio y de repente me dicen, no, has estado aquí, pero ahora ya no puedes, por favor. Y ese año que estuve fuera del conservatorio, mis padres ahí sí que tuvieron que poner dinero para que yo pudiera seguir estudiando, Con un profesor particular. pero ahí es donde aprendí. Entonces al año siguiente el profesor me dijo, ah, pues igual necesitabas otro profesor, igual sí que eras buena. Y yo, Ah, ok. Dice que uno a veces ve mucho en las películas que hablan del conservatorio y no sé qué música, ya entiendo. Entonces, sí es una prueba y o sea, realmente es un mérito pasar al conservatorio. sí, sí, yo cuando ya pasé fue como, por fin. Claro, era como. Sí. ¿Y tu mamá por qué te quiso meter a música? Bueno, a ella le encantaba la música.
Ya, o sea, Ella no tuvo oportunidad en su momento y luego de mayor ya tuvo oportunidad y se puso a estudiar también. No en el conservatorio, eso sí, ¿tú crees que uno de mayor, si uno nunca ha hecho música ni nada, uno puede aprender? totalmente. De hecho, es una de las cosas que hago. Tengo una empresa para enseñar a los adultos a aprender música online, de violonchelo y piano, y es increíble, o sea, es online y lo aprenden, y aprenden a tocar el instrumento y avanzan súper rápido. Pero hay gente que no tiene ritmo, por ejemplo, yo. Yo te enseño, no te preocupes, hay ejercicios para que tengas ritmo, para que tengas oído. Todo lo que en el conservatorio en su momento algunos profesores estaban desfasados y no sabían enseñar, luego yo me enfriqué y busqué y me hice 3 posgrados, 3 másters en pedagogía musical para que a otra gente no le pasara lo que a mí me había pasado. Y entonces enseñé cómo enseñar el oído, cómo enseñar el ritmo, todo eso en el conservatorio y te decían, no tienes ritmo, no es que no tengas, es que no te han enseñado. Ya, ustedes ven mi cara de felicidad porque yo estoy buscando eso. Pues yo te puedo enseñar el ritmo. Porque, ¿sabes que yo sé que como no nací en el contexto musical, o sea, mi papá escuchaba vallenato, ¿sabes qué es vallenato? ¿Sí? Ok. Es que no sé si acá lo escuchen en España, ¿escuchan vallenato? O tú lo sabes porque eres música, o lo escuchan acá. Yo no sé si acá lo escuchan porque tampoco manejo tanto esos estilos, pero sí que sé que se fusiona también con Ya, otras cosas. listo, lo que lo conozco. Es un género musical colombiano, pues de Colombia, Venezuela, pero es colombiano. Entonces está el vallenato y mi papá siempre escuchaba vallenato, pero realmente en mi familia nunca hubo un entorno de música donde siempre uno se creara con música. Y a mí, yo tuve luego que hacer una vez un ayuno de música, luego ahorita les cuento esto, pero básicamente yo siento que nunca eduqué el oído desde pequeño lo suficiente para tomar el ritmo. Entonces creo que no tengo ritmo es porque no lo eduqué, más no porque tenga un defecto de fábrica, es lo Es que yo pienso. Eso es tal cual eso. Yo, de hecho, no vengo de familia de músicos, nadie en mi familia había estudiado música, por eso fue tan complicado al inicio, porque Claro. si tú ya tienes un familiar músico, ya te saben guiar, ya te saben, vale, pues en este conservatorio no, pero en este sí, pero hay muchas opciones, pero cuando no conoces se hace más complicado. Entonces, como no venía de familia de música, mi padre cantaba desafinado, mi madre cantaba desafinado, pero al final yo aprendí, aunque en mi familia no se hiciera. Entonces, a ti lo único que te falta es un profesor que te enseñe bien. Un profesor que me enseña. Bien, entonces, estás en el conservatorio, el sueño de tu mamá, yo quiero que mi hija sea música, tu mamá llega y te lleva al conservatorio, presente la prueba que yo creo que tiene talento y dice, no señora, no tiene talento, y dice, ¿a que sí? Entonces empieza a pagarte un profesor que te empieza a enseñar, vas a los 3 años y te dicen, no sirve, y entonces entras como, ¿cómo así? Que no, que sí puedo. Tomas clases luego con otro profesor que sí te enseñará lo que te hacía falta y te presentas al conservatorio y tu mamá feliz. Y pasó y tú súper feliz, pero en ese momento es donde descubres que puedes transmitir emociones a través de la música. Antes era un proceso, digamos, me imagino que más de impulso por la mamá, la familia, de pronto obviamente te debía gustar un poco, pero era como más lo que hace todo el mundo. Pero en ese momento fue tu momento de, mira, pues que puedo conectar con la Ahí música. conecté, sí. Ok, entonces cuando conectas después con ese momento, empieza como tu carrera musical, ¿listo? Y en la carrera musical lo que nos cuentas es que empiezas a hacer, a tocar primero con ¿eso qué sería? ¿Una sinfónica o cómo sería? ¿Dónde fue las primeras veces que tocaste públicamente o tus primeras exposiciones? ¿Fue en el conservatorio o cuándo fueron tus primeras exposiciones con el público? Poco a poco vas conociendo el mundo de la música y entonces eso te permite, vale, pues hay una orquesta de niños, hay otra de adolescentes, hay otra de jóvenes, hay una orquesta de jóvenes que si te postulas te llevan a tocar no sé dónde y vas conociendo, vas hablando con todo el mundo y ahí fue cuando ya me puedo enterar cómo funcionaba y postularme a orquestas, todo siempre con pruebas, siempre toda una presión. Pero bueno, al final ya estaba muy metida y muy a tope, entonces por cabezonería lo sacaba y ya probaba todas las pruebas y aprendía, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo todos mis primeros conciertos, mis primeros nervios, mis padres me llevan aquí, allá, coges un autobús, te vas a una otra ciudad y empiezas a hacer esos conciertos. O sea, tu sueño se convirtió en el sueño de ser una música o ¿cómo se dice? ¿Música o músico? Así sea mujer. Yo creo que de las 2 maneras Ya. está bien. Tu sueño fue ser una músico y querías como, ¿qué sueño tenías? Cuando empezaste a hacer con la música, ¿qué sueño tenías? Bueno, es que eso es muy gracioso también. Tú estudias en el conservatorio música clásica de hace 1000 años y a ti lo que te gusta es el rock, el pop y otras músicas. Entonces yo realmente lo que quería hacer con el cello eran otros estilos de música y Ya. entonces en cuanto pude fue cuando pude experimentar con esas cosas. Entonces yo me veía de mayor tocando con cantautores, con cantantes famosos, todo.
Pero es que lo más fuerte es que lo conseguí, Ok, porque uno de mis grupos de mi infancia, que era La Oreja de Van Gogh, luego pasaron los años y pude tocar con ellos. tremendo. Sí, ¿Cómo fue ese momento de La Oreja de Van Gogh? Cuéntame. brutal. Porque ese es un grupo que allá en Colombia se escucha, o sea, es un grupo internacional, Sí. es grande. ¿Cómo fue? Cuéntame eso. Bueno, fue en realidad en España hay un programa muy famoso de televisión que se llama El Hormiguero, y hay un DJ muy famoso que está haciendo un proyecto de juntar músicos, Carlos Jean, pidió músicos de conservatorio. Y yo pensé, ¿de conservatorio valen yo? Yo. Y como yo ya me había movido mucho, ya tenía un buen currículum, yo lo mandé. Ya, Y me cogieron, todavía no había ni smartphone, cogí el móvil, pero no tenía ni smartphone para comprarme los billetes para ir a Madrid al Hormiguero. Y nada, ya que me fui a tocar con él, y entonces este DJ, este músico, Carlos Jean, fue el que juntó a varios músicos, a un flamenco que se llama José Mercé, a La Oreja de Van Gogh, y cuando nos llevaron a tocar a los premios 40 principales, que es una cadena también muy famosa aquí, ya. Colombia también está, en Latinoamérica está. imagínate, o sea, yo ya estaba flipando, o sea, yo tenía, no sé, 21 años creo que tenía, y era como, ¿esto qué es, no? Y fue muy guay. Gracias a la música. Ok, entonces, haces como tu carrera, ¿cómo consideras tu carrera de música? O sea, dijiste como, llegué a un punto, o por qué empezaste a buscar otras cosas, por qué no seguiste solo por la música, o sea, sentías como que no te llenaba, o sentías que llegaste ya a la cúspide de lo que podías o querías lograr, como por ejemplo, no sé, puede pasar, ya toqué con el grupo que yo quería, ya la hice, ya no tengo ninguna pretensión más, o qué fue lo que pasó, o cómo consideras, primero, cómo consideras tu historia de música. ¿Y qué fue lo que pasó que te hizo cambiar? Aunque hubiera conseguido todo esto, ¿no? Todos estos logros, tenía un currículum muy bueno, seguía siendo muy difícil ganarse la vida siendo músico. Siempre he sido muy inquieta, entonces eso se tradujo en que empecé a emprender. Entonces monté mi grupo de música para bodas, mis clases, que luego a partir de la pandemia ya fueron online. Empecé a moverme muchísimo y no tenía vida personal. Ya, Entonces estás siempre trabajando. Estaba guay, era, vale, me estoy ganando la vida como músico, pero no tenía vida personal, entonces estaba siempre agotada, siempre cansada, entonces ya llega la frustración de, no podría haberme dedicado a otra cosa, si yo todas las horas que le he dedicado a aprender este maldito instrumento, lo hubiera dedicado a hacer medicina, sería, vamos, ahora cirujana, pero vamos, claro, del universo sería ya aquí, ¿no? Entonces, ahí ves tú cuando vienen momentos duros de ver cómo hacer, cómo ganarte la vida de manera más fluida, ¿no? Sin estar tan esclavizado. Y luego, pues bueno, los propios traumas, miedos y cosas que tú vas conociendo y los egos del mundo de la música que tampoco son agradables, ¿no? La gente te empiezas a desencantar de cuando ves, dices, vale, he conocido a todos estos músicos famosos, toda esta gente, son súper infelices. Dije, entonces, ¿qué pasa? No entiendo, ya estoy haciendo cosas, me estoy ganando la vida como músico, pero no vea que yo esté bien o que pueda tener una vida, eh, no sé, vivir medianamente bien, tampoco te digo ser rico, o sea, pero es que los músicos que tocan con los grandes, o sea, yo conozco al trombonista de Alejandro Sanz, no te creas tú que el tipo es millonario y toca con Alejandro Sanz, quiero decirte, claro. no. Y entonces ahí fue cuando empecé a decir, bueno, pues igual no es el mundo de la música, igual soy yo, voy a conocerme, voy a ver qué pasa, ¿no? Y ahí fue cuando me comprometí a tope con mi propio desarrollo Darlo yo. O personal. sea, ¿crees que el mundo de la música no? Primero sí sé que le dedican mucho horas. Yo estoy muy cercano a muchos amigos músicos porque asistí mucho tiempo, asisto a la iglesia cristiana, entonces ahí siempre como que promueven la música y tengo amigos que amaban la música. Pero cuando iban creciendo se iban dando cuenta, hice mi análisis porque eran amigos muy cercanos, que le habían dedicado 10, 15 años a la música y dicen, ¿qué he hecho? Y como que te cae el 20, como dicen los mexicanos, de esto no se puede vivir. Y han dedicado muchas horas, horas y horas y horas y horas de práctica, como tú dices, y como que se desinfla un poquito el sueño porque no sé cuál es la tasa, pero es muy poquita la probabilidad de que seas un músico, pues, un millonario que la rompa precisamente por eso. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque ¿quién les vendió ese sueño? ¿Quién crees que les vendió el sueño de que la música es un buen vehículo cuando no conoces muy poquito los músicos? ¿O por qué crees que?
que pasa eso. Bueno, a decir verdad, mi madre me apuntó al conservatorio en su momento, pero cuando llega el momento de elegir la carrera de la universidad, ella quería que yo estudiara en la universidad otra carrera. Ya. Yo no estudiara música. Ya pasó lo de la música, hija, lo logramos, ya lo... Claro, porque era como, va a ser muy complicado que puedas vivir de esto, ¿no? Con cualquier otra carrera, con las notas que tú tienes. Yo era muy buena estudiante también en el instituto. Puedes acceder a lo que quieras. Que eso también era como, porque si se me dan bien otras cosas, ¿por qué he tenido que ser músico, no? Pero realmente al final también pasa en muchas otras carreras que ves que la gente tampoco acaba trabajando de lo que ha estudiado, tienen que aprender a hacer un montón de cosas, acaban haciendo cosas, acaban descubriendo que algo les gusta más. O sea, creo que sí se puede vivir de la música, depende de cómo y cómo emprendas y cómo te muevas. Quizás no vas a ser el trombonista de Alejandro Sanz y vas a estar siempre de giras mundiales, pero sí que puedes tener una carrera musical que te llene, ¿no? Pero para eso, pues bueno, pues hay que desarrollar muchas otras habilidades y esas son las habilidades que precisamente llegan con el desarrollo personal. O sea, si tú al final inviertes en ti, en tu mentalidad, es cuando vas a romper los límites que te permiten hacer lo que quieras con la música o con cualquier otra carrera. Súper clave eso que acabas de decir, porque también es muy o más sencillo ahora emprender con el mundo digital, incluso siendo músico, ¿no? Hay mucha gente, probablemente hay más gente, bueno, no sé, pero hay mucha gente viviendo de la música mediante el mundo digital, no sé, dando clases, enseñando tutorías, que gente que viva, no sé si la música tradicionalmente hablando, o sea, como que el internet abrió esa barrera. Pero dijiste algo clave y aquí ya para que nos entremos al momento. Entonces, estás en tu carrera de música, ya digamos que estás ganándote o buscándote la vida porque logras ciertos hitos, pero pasa en todas las industrias, dijiste eso es súper clave, o sea, no es solo con los músicos, también con los deportistas y también con cualquier profesión, como que logras ciertos hitos, pero te das cuenta que esos hitos no se traducen necesariamente en bienestar financiero, Eso ¿no? es. Entonces, tocaste con ellos, a mí me pasó porque yo hago graffiti hace 20 años, entonces tenía graffiti donde, fui a pintar con el más crack de los cracks de graffiti. Y sí, chévere porque te da una satisfacción personal, no es por dinero, sino por satisfacción. Pero luego cuando ya se pasa esa emoción, es como, ¿y esto qué me representó? ¿No? Llevo buscando este momento tanto tiempo y realmente no se tangibilizó. Sí. Entonces, luego de esto, de que tienes como ese éxito, como que tratas de buscar y buscar y buscar, dices, pues tengo que buscarme la vida. Entonces te haces la pregunta de pronto no es la profesión, sino soy yo que necesito solucionar. Entonces, ¿qué es lo primero que empiezas a estudiar? O no sé si hay algún momento donde dijiste, esto que me acabas de decir, ¿hubo algún momento, alguna situación que te hizo caer en ese momento? Hay muchas, no sé si tenemos tiempo para tantas, Lo tenemos, si quieres, quédame un par, una o dos. pero sí que es verdad que yo cuando me empiezo a interesar por la mente, por la psicología, ¿no? Intento indagar en por qué no paraba de trabajar, pero tampoco me iba tan bien económicamente. ¿Cómo puede ser, no? ¿Qué pasa aquí, no? O sea, esa fue la primera pregunta que te hiciste. Yo creo ¿Por qué si trabajo tanto, no tengo el resultado que quiero? exacto, sí, yo creo que fue una de las primeras. Ahí me di cuenta de que no sabía decir que no. Entonces, durante una época había estado muy bien poder experimentar, estar en diferentes proyectos, eh, aprovechar un montón de oportunidades, pero me di cuenta de que cuando aprendes a decir que no a ciertos proyectos, eso te da tiempo y foco para dedicarte a otros que a lo mejor te van a aportar más en satisfacción, en lo económico, en lo que sea, ¿no? Sí, Entonces me di cuenta que los músicos, por lo general, habrá de todo, pero en general somos muy impulsivos y no tenemos tolerancia a la frustración. ya. Entonces, ese sueño que dices tú, ¿no? Ese ser músico es como una cosa que está genial, tenemos que tener sueños y yo soñé hace nada con hacer ponencias y aquí estoy y las estoy haciendo, entendiendo cuando digo esto, pero esos sueños tienen que ser reales y medibles, que tú los puedas tangibilizar en tu vida y que te vayan a traer realmente una satisfacción, o sea, que lo que te cuesta conseguirlo tenga sentido luego en tu vida, ¿no? Claro. Pero claro, para eso tienes que ganar criterio, tienes que empezar a ver realmente en qué proyectos te quieres meter, en cuáles no, y dejar de estar autoexplotado. Y eso te puede pasar en cualquier industria. Sí, sí, mira, a mí incluso me pasa, a mí me pasa. O sea, yo soy creador y ahí hablaste algo de los músicos, porque los músicos son artistas. Y yo me considero artista, yo soy creador. Cuando alguien me dice, ¿qué eres tú?
Yo no digo mis títulos, digo yo soy creador. Y por mi creencia, no creo en Dios, digo yo soy creador. O sea, Dios me puso aquí para crear. El problema es el creador. Había un gran miedo. Ahorita me cuentas qué piensas de esto, pero el gran miedo de todos los creadores, ¿sabes cuál es? ¿Cuál crees que es el gran miedo de todos los artistas? Que no los recuerden. Ese es el gran miedo. Es el miedo a la muerte. Ni siquiera a la muerte, a que no lo recuerden, a no dejar un legado, porque naciste con el instinto de crear y dejar algo. Entonces yo me di cuenta que también tenía ese miedo. Entonces, por el miedo a que no lo recuerden, pues entonces le decimos sí a todo. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque en alguna de esas estamos primero haciendo lo que nos gusta, que es crear, en alguna vamos a dejar una huella, y más que una huella que uno piense, con esta es un éxito mundial, no, voy a dejar una huella en tu vida. O sea, si tú me dices, hagamos un proyecto de música juntos, yo no sé música, pero seguro te digo, hagámoslo y yo le hago el diseño del álbum, que lo dice, con amigos artistas que cantaban rap y tal. Yo decía, yo les hago el diseño, porque yo quería dejar una marquita en mi vida. Yo creo que los músicos es igual que cualquier otro artista, es que tengo miedo internamente a ser olvidado. Entonces, como tengo miedo a ser olvidado, tengo miedo el rechazo y a la frustración, porque si me rechazan es como si me mataran. Total. Entonces creo que eso es una de las cosas que tienen y sabes que también he concluido yo que lo tienen muchos seres humanos, o sea, porque todos somos artistas. ¿Qué piensas tú de eso? Que es así y es un poco el proceso que yo viví y dije, vale, ha estado muy bien todos los logros que yo he conseguido, pero ahí empezó también un poco el despertar espiritual, ¿no? Ni me definen, ni hacen que yo sea mejor o peor persona. Y está el tema del ego, ¿no? El ego de querer trascender, de querer que no te olviden, que no te rechacen, ¿no? Y cuando te das cuenta de que a lo mejor solo quieres estar bien tranquilo y que te amen y que no por ser mejor músico te van a amar más, es cuando haces el clic. Entonces, eso es muy potente, aplicable a cualquier humano y por eso no me identifico con ser músico. Entiéndeme, soy muy buen músico, pero ya soy alguien sin mi instrumento. Pero hubo un momento en mi proceso de mi propia identidad que sin mi instrumento no era nadie, no sabía quién era sin mi instrumento. Claro, muy bien. Entonces, estás en este punto donde empiezas a decirte por qué no me va bien financieramente si hago todo, si yo trabajo más que nadie, seguro te percibo como que eras muy disciplinada, muy juiciosa, trabajabas más que nadie, ibas a tope a por todas, pero no se veía reflejado en el éxito, digamos, financiero, que al final, esto es una cosa que yo veía a mis amigos, y es, al final te das cuenta que le invertiste la vida a algo que se te fueron mucho tiempo muy productivo. No es que sientas como un arrepentimiento porque al final hiciste algo que te gustaba, pero sientes como que ya la vida, en este momento de la vida, no sé, cuando pasa los 27, 28, 30, ya la vida no se trata de voy a comerme el mundo, sino qué voy a comer en este mundo, ¿no? Entonces ya dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces te toca reinventarte. Yo he visto eso, no sé en qué, a los cuántos años pasó esto contigo, pero lo he visto con mis amigos más o menos a los 25 años, que es como que dicen, ya se me fueron 10 años desde que era joven, adolescente, Sí, sí, sí. y ahora qué hago, y ahora me tengo que reinventar. Y muchos empiezan a estudiar otras cosas a esa Sí. época, más o menos a qué edad fue la tuya. Justo a los 25. Ah, sí, fíjate, mira, O pues, sea, fue a los 25 cuando me pongo a estudiar psicología, coaching, todo, la mente humana, entenderme, saber qué me pasaba, ¿no? Eh, mm, Seguí trabajando, dando clases, haciendo mis cosas como músico, puse más foco, dije yo un montón de cosas que no, me centré ya, me comprometí con eso, ¿no? Con ese estudio. Y eso es lo que me ha traído hasta aquí ahora, ¿no? Pero sí que fue a esa edad cuando dije, vamos a parar todo, vamos a parar de hacer tantos conciertos, hacer tantas cosas, ha estado muy bien, seguiré haciendo alguna cosilla puntual si Dios quiere, pero vamos a parar todo. Yo no sentí tampoco en ese momento en dejar la música del todo, quiero decir, al final yo era buena dando clases, me había formado y haciendo otras cosas, ¿no? Le puse también más foco al emprendimiento que tenía de la empresa de música para bodas y ahora somos referentes en nuestra zona, en Valencia. Es lo que me da de comer, ¿no? Pero mi foco ya estaba en esto, en el desarrollo personal. bueno, entonces, esto era algo que yo estoy enterando de cosas chéveres. Entonces, empiezas a enfocarte, empiezas a estudiar psicología formalmente, o sea, en una universidad o algo así, o empiezas tú misma como autodidacta a estudiar, ¿cómo fue ese proceso de estudio? Y dime una de las cosas que hayas visto como que, de las que hayas aprendido en ese momento que hizo que tu vida cambiara.
basado como en la psicología o el desarrollo humano. Sí, yo creo que si hubiera tenido mejor experiencia en el conservatorio, en la formación reglada, sí que me habría puesto a estudiar la carrera de psicología o Ok. cualquier otra, pero dije, ya está bien, ya tengo todos los títulos habidos por haber, si algún día necesito trabajar de funcionaria, tengo ya la carrera universitaria, no me hace falta otra carrera. Me centré en estudiar, en aprender de verdad, ¿no? En los referentes que hay en los libros, hacer ahí ya de autodidacta, que tampoco había sido muy autodidacta hasta el momento, pero en esto sí. Hay un montón de clics, un montón de En momentos, ajá. sí, de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que aprender esa impulsividad, ese que a lo mejor muchas veces se mueve uno por el ego, aprender a decir que no, pero no solo decir que no, sino ya no sentir frustración con ello, trabajar la tolerancia a la frustración, por ejemplo, en el momento de la pandemia, yo lo viví tan feliz porque ya no sentía esa frustración excesiva y desmedida de no poder ir a conciertos, de no poder tocar, de no poder hacer cosas, de no poder salir a tomar algo. Lo viví con mucha paz porque yo ya había trabajado eso previamente, ¿no? Obviamente está muy bien poder salir de casa, pero lo viví desde otro lugar. Entonces, creo que eso es lo que me permitió poner foco a otras cosas y desde ahí han ido viniendo muchos clics. Muy bien. En ese momento, cuando haces esa transición, tú ya eras emprendedora. ¿Por qué fuiste emprendedora? ¿Por buscarte la vida o tu familia es emprendedora? ¿O cuáles fueron los emprendimientos que montaste? ¿Lo de la música en las bodas o tienes otro Lo de emprendimiento? la música en las bodas, lo de las clases que después de la pandemia se quedó en online porque le vi el potencial, ¿no? A lo digital y al online y poder llegar a más gente. Y eso fue los dos que les puse foco y que a día de hoy siguen funcionando y tengo equipo y todo esto. En mi familia nadie era emprendedor Ok, y además mi madre tampoco quería que yo emprendiera, sino que cogiera algo más seguro, lo típico que quieren los padres para ti, claro. ¿no? Que es normal. Una vez más, mi personalidad, ahí ya con conocimiento de causa, era la que me hacía estar emprendiendo, que es mucho más estimulante Claro. que tener un trabajo aburrido de oficina, de sus horas, de sus horarios y esto, ¿no? Entonces, al final, tú ya sabes, tú eres así, la mente creativa, la mente inquieta necesita proyectos, necesita algo que le dé vidilla, ¿no? O sea, ni eras música ni eras bueno, no tenías historial ni de música Nadie. ni de emprendimiento y resultaste ser música o músico y tener dos emprendimientos que hasta el día de hoy están funcionando. Muy bien, entonces ahora quiero que me cuentes, estamos haciendo ahí como la historia, a mí me gusta mucho como esos momentos de la historia, me parece súper chévere. Luego de esta parte, entonces empiezas a estudiar desarrollo humano y ¿en qué momento entra la espiritualidad? Vale. En todo este proceso, ¿no? A partir de los 25 es cuando empiezo a ir a retiros, empiezo a probar cosas distintas, además de la psicología pura tradicional, es cuando me empiezo a relacionar con otras cosas. Cuando hablas de retiros, ¿a qué te refieres? ¿Retiros de qué? ¿De religiosos o retiros de qué? Bueno, yo creo que ahora ya está más de moda y más típico, más estandarizado, pero había retiros en los que de repente tú hacías un temazcal, una ceremonia de cacao y no sé qué, un retiro de yoga, otras cosas así que tienen que ver más con la espiritualidad, ¿Qué? pero quizás no tanto en lo religioso, y de hecho yo no venía de familia religiosa tampoco, con lo cual yo llegué a la espiritualidad, digamos, sin prejuicios tampoco, ¿no? O s- sí. Sobre lo que mucha gente rechaza la espiritualidad porque a lo mejor han tenido una mala experiencia en su escuela católica o cosas así, ¿no? Yo no tenía tampoco ese bagaje ni para bien ni para mal. Muy bien, entonces en esa búsqueda del desarrollo personal, empiezas a probar cosas de espiritualidad, o sea, como a buscar tendencias, movimientos, filosofías Eso es, espirituales. eso es. ¿Y qué te hace como juntar todo esto? ¿En qué momento empiezas a juntar para lo que estás haciendo ahora? ¿Hace cuánto tiempo pasó? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Y cómo empiezas a juntar todo? Pues es que lo curioso es que yo en este retiro del tipo que fuera, daba igual que fuera un retiro de yoga que de otra cosa, yo me llevaba el cello. Claro, ese es tu hermano, o sea, esto es Claro, yo tu arma, para cualquier guerra tú vas con tu chelo. y como yo ya no era un músico clásico que yo podía tocar sin una partitura, ¿no? Pues yo me ponía a tocar y improvisaba. Y entonces, como estaba en un contexto, digamos, terapéutico, sanador, llámalo como quieras, yo como que me conectaba y lo que me salía
la gente se quedaba alucinada. O sea, tú canalizabas, como dices, Eso, los espiritualoides. eso me dijeron. De hecho, yo la primera vez que me dijeron tú canalizas, yo tuve que buscarlo en Google, yo no sabía lo que era. Yo no sabía lo que era y me lo dijeron varias personas. Una que si tú estás bajando código, esta historia es ancestral de no sé qué, porque me has llevado a otra galaxia, porque tal y canalizas. Yo no sabía lo que era, o sea, yo estaba aprendiendo sobre diferentes disciplinas espirituales, pero no. Pero yo quiero saber un poquito, volverme al qué pasaba. O sea, yo me imagino que estamos en un retiro. ¿Te acuerdas cuál fue el primero en el que tocaste o en el que sentiste que hubo una conexión diferente o no te acuerdas? ¿O no hubo ninguno así en particular, sino Sí, fueron varios? porque sí que hay un vídeo en YouTube que a raíz de esta ponencia lo busqué del 2017, o sea, tenía 27 años cuando ya estaba en toda esta búsqueda, en una O sea, tú eres del año 90. sí. Ah, yo también, somos del año 90, no, muy bien. En una cosa creativa, como una jam session, que es donde van los músicos a improvisar, pero que era una jam session muy especial y que se hizo, que duró muy poco, eso en Valencia, pero iban como de varias disciplinas, no tenías que ser músico, igual eras humorista o como que se juntaba ahí gente de todo tipo creativo. Me escuchó un chico, flipó y me dijo, ¿tú no tocarías conmigo? Tú ahí ya improvisabas, o sea, lo que tocaba ya era Sí, freestyle. pero sí, Improvisación. freestyle, porque lo que me daba la gana, no te creas tú que yo improvisaba o jazz o no sé qué, no, a mí lo que me gustaba era fluir con la música, Ya estabas, o sea, ni siquiera estabas categorizada ni nada, nada, lo que te saliera. nada. El muchacho entonces te dice, Me escuchó, él hacía cantos armónicos, hacía música pues ya más espiritual, con el handpan y con varias eso es cosas, la cosa, el ovni que digo yo, ¿no? Que haces allí tú. Hacía varias cosas así y él me vio y me dijo, pero ¿cómo haces eso? Pero yo no he visto a nadie, ningún músico, o sea, la gente siempre se quedaba muy impresionada. Y yo, no sé, como que no me lo acababa de creer, o sea, como yo veía que eso, aunque les impresionaba mucho, no me daba dinero, no le daba yo valor tampoco, me explico, al final era un mundo muy creativo, muy hippie, yo pensaba, sí, vale, pero ¿me van a pagar o cómo va esto, no? Entonces, en ese momento mi mentalidad era esa porque venía ostras, quiero que valoren mi trabajo y quiero poder vivir de la música, ¿no? Pero bueno, aún así, este chico insistió y fui a hacer una especie de performance musicoterapéutica con él, que está grabada, que está ahí en el vídeo de 2017. vamos a ponerlo por aquí abajito, lo pones en un comentario a este video cuando salga. Vale. Y entonces, claro, ahí fluí incluso muchísimo más que en otros contextos, ¿no? Porque la conexión era inmediata. O sea, él te dijo, vente para acá, que, hagamos algo en una sesión, en un evento también, como un retiro, o era con él, Era una sesión en una sala, la gente pagaba una entrada muy baja. y tal, era un evento pequeño, pero era un evento. Sí, Te ven tipo un evento que yo voy a tocar acá las cositas estas, sí. ¿cómo se llama eso? El handpan. El handpan. Handpan, Voy a tocar y quiero que me acompañes, o sea, que los dos, y te vas para allá. eso es, Y ese fue el primer momento donde dijiste como, eso es. aquí fue, Sí, sí, sí. ¿cómo fue eso? Puta, Fue muy guay y fue la única persona de todos estos proyectos que yo ya estaba diciendo que no a todo, fue la única de que seguí diciéndole que sí, el único proyecto. Eh, Pocas veces, también al final si lo cuentas a lo largo de estos 10 años, pocas veces, pero porque la retribución económica tampoco era muy alta, entonces yo estaba ahí con mis emprendimientos y mis cosas y por quitarme un poco el gusanillo de que cuando me conectaba tocando eso me sentía muy bien y muy plena, pues iba y lo hacía, pero no pensando que pudiera vivir de ello. Y en los retiros la gente también alucinaba, como cuando tocaba con este chico, pero yo pensaba, sí, bueno, vale, está genial, pero no me vais a pagar por esto, así que yo sigo a lo mío. claro, entonces sí, empezaste a ir con él, luego también ibas a otros retiros y tocabas porque, ¿qué? Porque te llevabas el violonchelo y de toxaste, ¿para qué lo trajiste? Pues, aunque vemos y ya está. Sí. Y ya decías, bueno, está bonito, pero nada. Entonces, ¿en qué momento haces como el clic de decir, venga, y si junto todo esto y ayuda a más gente o cómo vuelvo esto en un medio para generar ingresos, para vender, para vivir de esto? Porque al final lo que siento es que te apasiona la música, o sea, o sea, como que has ido puliendo y has encontrado algo que dices, hay una forma de que este don o este talento o esto que desarrollé realmente sirva para algo que me llena más que ser un músico, digamos, tradicional. Claro, ¿Qué momento? ¿Cómo alineas todas estas cosas? claro, yo durante todos estos años
ya veía que me gustaba más el desarrollo personal y las conversaciones que me gustaba hacer y todo iban por esa línea, ¿no? Y entonces lo que juntaba todo era justo eso. Pero es que el clic lo hice hace súper poco, realmente. Ok, O sea, en octubre del 2024, ya. hace nada, ya venía desde el verano hablándolo con una amiga que ya hacía retiros, tal, me contrató para su retiro, me pagó muy bien, dije, bien, Por fin. lo valoran. Y dije, venga, vamos a hacerlo bien, vamos a pagar un filmmaker y que lo grabe y así puedo tener un vídeo ya para mostrarlo esto bien. O sea, hace unos meses, o sea, no hace ni un año todavía. Ya. Y justo luego yo ya estaba como con la cosilla de, venga, ahora sí, ahora ya sé más de emprender, ya me he hecho formaciones también de empresa, que hasta el momento solo me había formado como profe de música, psicología y todo esto. Ya veía que con el marketing y si tú le pones pasión y tienes las herramientas, ya sí que puedes incluso hacer esto, que ya no se va a quedar en una cosa ahí hippie de un retiro en el que vas y ya está, ¿no? Ya le veía posibilidades, ¿sabes? O sea, mi mentalidad había cambiado. Había cambiado, mi entorno había cambiado, los amigos que tenía, esta chica que apostó por esto se convirtió también en muy buena amiga mía, todo había cambiado, ¿no? Entonces, ya empiezo a tener eso, pero bueno, ahí estaba la cosa de, bueno, vale, voy a tu retiro, lo grabamos, tal, no sé qué, ya empiezo a darme cuenta que todos los contactos que tengo ya puedo ir tirando del hilo, y justo pasa algo, yo soy de Catarroja, ¿Qué significa catarrón? es un pueblo que está muy cerca de Valencia. Ya. Yo no sé si tú sabes que a finales de octubre hubo unas inundaciones muy fuertes en Sí, España. sí. Bueno, pues fueron en Catarroja y otros pueblos de la zona. Ok, eso fue lo de la Lo de Dana. la Dana, eso es. Entonces, justo fíjate que una semana antes yo estaba haciendo lo del retiro esto con esta chica, con el filmmaker, y prácticamente una semana después pasa esto de la Dana. Y ahí en este momento, a mí me pilló en casa de mi madre y mi pareja estaba en la calle, le pilló que había salido tal y ya me llama, he perdido el coche, tal, digo, ¿cómo que has perdido el coche? No entiendo nada, había una riada, pero mucho más grande de lo que nadie nos podíamos imaginar. Y me dijo, bueno, voy a tratar de llegar a casa de tu madre, tal, porque a nuestra casa sí que era imposible llegar, una locura. Y entonces ahí fue cuando dije, ostras, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? Claro, me entró mucha ansiedad de luego salgo a por él, no puedo salir, las carreteras están inundadas, ¿qué hago? Llamando al 112, que es el número de emergencias de aquí, no funcionaba, nada funcionaba. Me despedí del coche, me despedí de todo. Mi madre vive en una planta baja, la subí porque además estaba recién operada, o sea, terrible. Me despedí del piano, como que lo entregué todo, con todo este camino espiritual que llevaba, dije, venga, no puedo hacer nada, lo entrego todo y cogí algo de cuida de agua y nos subimos una planta más arriba, mi madre y yo. El cello sí que lo puede subir, el piano era muy pesado y entonces O sea, el piano lo perdiste. Ah, ya, dale. ahora llegamos a hacerle la Ah, bien. ten paciencia. Y entonces nada, me subo con ella, pues si a las 7 de la tarde me llamó mi pareja, a las 9, en 2 horas, a las 9 de la noche ya no funcionaba internet, no funcionaba la luz, ya dejé de saber de él, y entonces ahí ya empiezan las horas de los nervios de, Claro. así que ya no puedo hacer nada, una cosa es despedirte del coche y de tal, pero esto ya estaba muy preocupada porque la persona que yo más amaba no sabía nada de él, ¿no? Claro. Entonces dije, pues nada, me rindo, cogí mi cello y me puse a tocar y a mandarle amor. Y entonces así es como esta conexión que yo sentía me permitió durante esas horas no volverme loca, no ponerme a llorar histérica, no estar en ansiedad total. Y entonces pude estar ahí durante horas, ahí como si fuera un mantra, ¿no? Tocando. Tocando. O sea, cogiste, ya está. Piggy. Y mandándole amor ahí súper enfocada con esta conexión, ¿no? Como... O sea, tu mentalidad en ese momento era, voy a mandarle amor. No sé dónde esté, no me puedo comunicar, Sí, sí. pero voy a mandarle amor desde acá. Sí. Tremendo. Sí. Tú que sí que vienes de una iglesia cristiana, supongo que tienes una conexión muy fuerte con Dios. Sí, Tú a lo mejor te habrías puesto a rezar, claro. pero es que yo no tenía ese bagaje, aunque ya estaba conectada con la espiritualidad, no forma parte de mí de manera natural ponerme a rezar. Claro. Y entonces para mí mi rezo fue a través del instrumento, fue esa manera de pedirle a Dios y de mandarle amor. Tremendo. ¿Y qué pasó? Y entonces, nada, estuve unas horas y afortunadamente, como a las 2 de la mañana, es un trayecto que tardas 20 minutos a pie de nuestra casa a casa de mi madre, tardó como 8 horas, casi se ahoga, o empapado,
pero llego sano y salvo. Tremendo. Y entonces, ¿qué concluiste de ese momento? Porque tocaste, ¿qué sentías en el momento? Me causa curiosidad, o sea, ¿qué pasa por tu mente cuando estás como tocando eso? Ahí ya podemos hablar de lo que pasa cuando yo hago esto, ¿no? Yo ya lo venía sintiendo todos estos retiros que hacía y la gente cuando me decía, tú canalizas, tú esto, yo ya sentía que yo no elegía las notas, que lo elegía algo superior a mí. Ya sentía, sin haber venido de ese bagaje religioso, una conexión con Dios súper fuerte, o sea, es una cosa muy loca. Ya sentía como la unidad, que todos somos uno, o sea, era como entrar en trance, pero muy fuerte, o sea, es O sea, digamos, tú vas a tocar una nota, tin, obviamente tú tienes todas las notas en la cabeza, vas a tocar una, no la piensas, no la o pienso. sea, ¿Sales? no dices va re, va solo, va no sé qué, no, tú solo vas, ¿cómo es eso? Cuenta, es que me causa mucha curiosidad, yo estudié teología 2 años y todas estas cosas espirituales, o sea, me gusta preguntar mucho qué pasa porque intento entenderlas, pero sé que no las voy a entender, pero intento tener la mayor cantidad de detalles. Entonces cuéntame qué pasa ahí en tu cabeza. Lo que yo siento es como si como que escucho las notas antes de que pasen y entonces las toco. Tremendo. Entonces es como que solas me vienen. Entonces, desde la primera nota yo empiezo con una nota, quizás a lo mejor la primera sí que puedo llegar La mera es a intencional, claro. digo, vale, voy a empezar a tocar, empiezo con la primera nota y enseguida en mi cabeza ya está sonando si tiene que durar más, si tiene que durar menos. Mira, se me está como moviendo el brazo solo, ¿sabes? Como que solo me tengo como que dejarme llevar y rendirme, ¿no? Ya, como que en ese momento dices, voy, te quitas como la barrera y dices, voy a hacerlo, y la cabeza ya entiende y pum, conecta. Sí, y claro, es como un estado meditativo muy fuerte, o sea, es que no hay mente en ese momento. Y yo no he conseguido eso ni en meditación ni con ninguna otra técnica. Desaparece todo y solo es como el ser a través de mí. O sea, Es un mindfulness puro, aquí y tampoco ahora. tengo la sensación yo de elegir nada, ni de hacer nada, ni de... Es como que va solo. Tremendo. Es muy raro. Ok, entonces después de esto que pasa ahí en Valencia, haces eso, llega él, pues súper feliz, menos mal estás aquí, tal. ¿Y en qué momento reflexionas sobre lo que acaba de pasar? O sea, ¿en qué momento dices, acabo de estar, no sé, 2 horas en este trance? ¿Y en qué momento pasas a esto que dices que es muy reciente, a volverlo como, venga, volvamos esto a algo más? Cuéntame cómo fue eso. Se salvó el piano, por cierto. Se salvó. Mi coche se salvó de milagro, o sea, me rendía todo y mira, nosotros afortunadamente, él sí que había perdido el coche y todo, pero da igual, él estaba vivo, así que por esa parte muy, muy agradecidos, ¿no? Y fíjate tú que, claro, este trauma tan fuerte, el pueblo destrozado, yo preocupada para que él estuviera bien, con todas mis técnicas psicológicas lo tenía ahí pendiente para que no tuviera síndrome de estrés postraumático, tal, ¿no? Como estuve como súper entregada a ayudarle, a ayudar a nuestros vecinos, un poco a ayudar a todo. Y unas semanas después, hablando con mi fisio, de nada, el fisio cuando vas con el dolor de espalda, le cuento la historia tan normal como te la estoy contando a ti por contarle algo, a la siguiente sesión voy, me dice, me impresionó mucho lo que me contaste. Y yo, ¿en serio? Y digo, ¿y eso? Y me dice, no, porque claro, eso de que le mandaste amor me parece precioso. Y ahí hice el clic, o sea, fíjate, ni siquiera en el momento, es como que uno mismo lo hace y no se da cuenta. Claro, ¿sabes qué pasa? Eso pasa como las personas que tienen un don, como un Messi, por ejemplo, que tiene el don de la música, perdón, del fútbol. Tienes el don y no eres consciente porque como es tan fácil para ti, entonces entra como el síndrome del impostor o creencias limitantes o nivel de merecimiento muy bajo, porque uno dice, pues, ¿cómo así? Luego todo el mundo no lo hace. A mí me pasa, por ejemplo, con crear negocios. Yo soy muy creativo, estoy pensando en negocios todo el tiempo, me salen. Y entonces una vez estaba hablando con alguien y me dice, es que lo que tú haces, tú piensas que es normal, pero a mí nunca se me ocurre hacer un negocio. Yo no ando por la calle pensando en negocios, o sea, o creando, pero tú vas y tú creas. Y yo pensaba que era normal, que todo el mundo estaba pensando pues en crear cosas, como así, no todo el mundo lo piensa. Te imagino que lo mismo pasa en algún momento con la música. Tú piensas que todos los músicos improvisan o que todos los músicos canalizan antes de saber que canalizabas, hasta que alguien te dice, no, lo que tienes es especial. A veces no nos creemos tan especiales como realmente lo somos, ¿no? Entonces te dice el fisio como, me impresionó mucho. Y ahí, Ahí conecté sobre todo con la historia, ¿no? Con mi reacción de, ostras, para mí era tan normal como coger el chelo y ponerme a mandarle amor,
pero pues no es lo normal, porque también ante esas catástrofes el alma de una persona, la persona reacciona de mil y una maneras. Y yo, en vez de quedarme en el sufrimiento, por lo visto mi alma ya estaba preparada para trascender al amor y quedarse ahí en esa alta vibración en vez de ir a algo mucho más oscuro, ¿no? Y entonces es lo que tú dices, si no te lo dicen no lo ves, ¿no? A ver, yo sí que veía, porque yo he intentado tocar con otros músicos y hacer esto de estas improvisaciones y tal, que no era fácil para la gente, y enseguida se ve quién se conecta y quién no, porque normalmente el ego del músico lo que hace es: yo voy a tocar 1000 notas y voy a hacer aquí mi solo y que parezca que toco súper bien y todo, y entonces eso se ve enseguida, ¿no? Entonces acabé como haciendo esto sola, o con el chico este que sí que hacía lo del handpan, que conectaba también bastante, porque era difícil encontrar a alguien así. Pero aún así uno, hasta que se cree que puede como impactar a otros con eso, tiene que desarrollar todo un proceso, ¿no? Y entonces, justo después de esto, ¿no? De todo lo que nos había pasado con la Dana, conecto con... Ya he visto en un montón de personas la transformación que tienen, los bloqueos que sueltan en este testimonio, que en este video, el filmmaker este que vino aquellas semanas antes, una mujer se puso a llorar que había superado el miedo a la muerte, o sea, cosas... ¿Cómo? Espérate. En una semana antes que habías hecho ese evento donde la chica, tu amiga, te pagó por estar allá, fue un retiro, y ya te habían dicho que había gente que a través de esa música fue como un vehículo para que se conectaran y tuvieran más esto. ¿Y tú qué dijiste en ese momento? Yo en ese momento me emocioné muchísimo, la abracé, me caía de lágrimas, o sea, yo ya ahí ya venía conectando con esto, ¿no? Pero de ahí o sea, ya ves que es muy poderoso, pero a lo mejor no todo el mundo lo ve, ¿no? O es como, bueno, pero es que ahora hay que mostrar esto al mundo, ¿no? Y entonces empiezan las resistencias del ego de: jo, qué pereza, yo ya tengo 2 empresas, tal, ¿no? Pero en un retiro, poco después de esto que nos pasó con la Dana, que también fui con mi pareja, que nos sirvió también para procesar todo esto de la Dana, hice el ejercicio del Ikigai y hice varios ejercicios y dije: vale, espérate, que a lo mejor con esto que se me da súper bien, no solo se me da súper bien, sino que es la mezcla de lo que el mundo lo necesita, el Ikigai es esto, la gente sí que está dispuesta a pagar por esto, aunque yo pensaba en su momento que no, la gente le impresiona esto, y entonces se juntó el puzzle, se encajaron todas las piezas. Y en ese momento, en noviembre del 2024, yo ya me visualicé y dije: vale, al año que viene, a noviembre del 25, ya voy a estar hablando de esto en podcast, en ponencias, Mira, pues, ya voy a hacer experiencias de esto. Ya he montado 2 retiros, ya se han realizado esos 2 retiros. Uno fue en enero de este año y el otro fue en marzo. Ya he realizado varias experiencias, tengo todavía más testimonios de gente que supera, pues, estos duelos, testimonios bellísimos de los desbloqueos. O sea, llevaba toda la vida haciendo esto, pero llevo unos meses mostrando esto al mundo, y aquí estamos. ok, muy bien, está increíble. ¿Y cómo se llama esto entonces? ¿Qué nombre le pusiste? De momento le he llamado Música para el Alma. Ok, Baños de sonido con violonchelo, porque un baño de sonido, la gente que sí que está más metida en el mundo espiritual sabe lo que es, porque son baños que se hacen con gongs o con cuencos, con otro tipo de instrumentos. Nadie lo hace con el violonchelo. Hoy me hablaron de un tipo que toca el cello y acompaña yoga. Yo también he acompañado yoga, pero esto así tal cual, ¿no? Como experiencia a musicoterapeuta, no lo he visto con este instrumento. De momento lo he llamado así, pero tú que eres tan creativo, si se te ocurre un nombre chulo, me lo puedes decir. está bien. Entonces, ¿qué haces en estos retiros? En estos retiros hago las experiencias estas de música para el alma, y además en su momento también me formé en otra cosa que se llama activación de energía vital vía Kundalini. Aprendí como otras técnicas, eso también es muy potente, es una activación energética, la gente lo vive muy a tope. Empecé a ofrecerlo, hacía la activación esta y hacía lo del cello. O sea, ya es Kundalini más esto. Sí, pero al final la gente alucinaba tanto con el cello que dije: o sea, me ha costado verlo, es impresionante. Y mira que he trabajado mucho en... La Pero yo, creencias y todo. sí, pero yo creo que yo necesitaba también mi proceso, o sea, ¿cómo vas a ayudar a otros a sanar o a participar en procesos sanadores, no sé, hacia otros, si tú no estás bien, ¿no? Entonces, yo ahora sí que estoy realmente bien después de todo lo que he vivido. Incluso pasa algo como la Dana y me lo tomo con resiliencia y con amor y con... Yo creo que también
es normal, que yo he tenido que tener mi proceso, ¿no? de autosanación, y que es ahora cuando mi alma ya está preparada, cuando yo ya estaba preparada para lanzar esto. Claro. Y entonces, ahora, ¿qué promesa hay? O sea, cuando van a un retiro, estoy hablando un poquito a término de marketing, pero ¿qué le prometes a la gente? ¿Por qué debo ir a un retiro tuyo? Y también para la gente que está viéndonos acá, probablemente hay gente que le gustaría experimentar. ¿Cuál sería la promesa? O sea, ¿qué dices? Porque es inspiración. ¿Qué les voy a decir? Claro. De momento, la frase así, ¿no? Corta de ayudo a personas a desbloquear emociones a través de la música canalizada de violonchelo. De momento esto. Muy bien. Pero tenemos que pulir el mensaje, estamos en ello. Pues está bueno, está bueno. O sea, te lo digo que está bueno. Cuéntame un par más de experiencias que has tenido, algo que hayas dicho como, esto está alucinante, no sé, que en alguno de los retiros o de los que has ido, de lo que has hecho, así un caso de alguien que te diga, me sané de esto, me curé esto, me ayudaste a esto. Hay gente que ha tenido regresiones. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Y yo soy súper curioso, quiero saber. Las regresiones, esto ya, como todo, cada uno tendrá sus creencias. Se supone que somos unas almas que hemos venido al planeta a aprender, y a lo largo de varias vidas vamos aprendiendo. Entonces, a veces en otras vidas hemos hecho cosas que nos toca ahora como pagar el karma, pero no como castigo, sino como que es lo que tu alma ahora tiene que hacer para trascender eso, ¿no? Ya, Y entonces la evolución de la conciencia va yendo de menos a más, ¿no? De cuando éramos unos neandertales que nos matábamos todos, la humanidad sigue matándose, con lo cual tampoco ha evolucionado mucho de nivel de conciencia, pero sí que hubo un cambio en los 80 y se subió de nivel de conciencia y ya se va avanzando. Y entonces hay diferentes experiencias en las cuales tú puedes tener regresiones, en las que recuerdas cosas que has hecho en otra vida o que te han pasado, que te ayudan también a sanar esta vida, porque al final llevamos como con ese programa, ¿no? Entonces yo sí que creo que la regresión es algo que no se tiene que forzar, o sea, sí que hay técnicas que tú vas a alguien a que te haga una regresión. sí. Bueno, vale, quizás puedes llegar a ser un poco forzado, ¿no? Y es cuando la gente igual se queda un poco ahí con esto, pero hay otras herramientas que si son amorosas, y el facilitador es amoroso, como la activación Kundalini, esto del chelo ha sido una sorpresa que también pase. Si tu alma está preparada para procesar eso y te ayuda a ver esa otra vida, lo ves. Y entonces ves eso que te pasó, está relacionado con seguramente patrones y todo que te pasa actualmente, y entonces con eso lo ves claro, ves lo que te pasó en esa otra vida y lo sanas en esta también. Es decir, el cello y el violonchelo, ¿cómo se llama? Sí, de las dos De maneras. las dos. Es como un instrumento, lo que tú haces con la música es como un vehículo que ayuda a las personas a lograr cosas, Sí, que la música, o sea, como que los lleva, eso ¿no? es. Sí. Brutal. Muy bien. Entonces, ahora ayudas a las personas a través del violonchelo, de los baños de violonchelo, de la música, a que puedan sanar heridas. ¿Por qué crees que es tan poderoso? ¿Por qué crees que eso ayuda a la gente a sanar? Claro, yo he tenido, que también lo he comentado en la ponencia, todo mi proceso, porque yo misma veía los testimonios, pero no me lo creía, de investigar sobre esto. Sí, Entonces, la musicoterapia sí que está ya ampliamente investigada por la ciencia de por qué es tan beneficiosa, todo esto, ¿vale? Pero se queda también en la parte de la ciencia, y a mí ya sabemos que me interesa también esa parte de la espiritualidad y entender esta canalización, la conexión de dónde viene, ¿no? Entonces, es a través del doctor David Hawkins, no sé si alguna gente lo conocerá, era psiquiatra y místico también, o sea, alcanzó la iluminación, igual que Jesucristo, que Buda y que otras personas han alcanzado la iluminación, pero él, como era psiquiatra, escribió un montón de libros en los que habla de todo este proceso que él tuvo de ir ascendiendo de niveles de conciencia, y explica el mapa de la conciencia. No da tiempo tampoco ahora a explicarlo, pero en rasgos generales son vibraciones en las que una persona está sumergida, o las cosas también tienen su propia vibración. Entonces, por debajo de los niveles de 200, la gente está vibrando en ira, en miedo, en sufrimiento. ¿Cómo se mide la vibración? ¿El qué? ¿Cómo lo mides? Esto también lo explica Hawkins, viene en el libro, y hay unas herramientas, alguna gente que conozca la kinesiología lo podrá entender también, lo explica también en sus libros, y hay vídeos en YouTube y todo, a través del test muscular y de otras herramientas. Esto hizo todos sus estudios científicos, está comprobado, ¿no? Y la teoría es que el cuerpo sabe la verdad y la falsedad, y entonces Ok. el cuerpo puede medir esas vibraciones. Entonces, mira, por ejemplo, si tú ahora dices, podemos probarlos todos en casa, ¿no?
Si tú dices, me llamo Shakira y tragas saliva, dilo y Me llamo Shakira. tragas saliva. Te cuesta tragar saliva. Sí, Ahora di tu nombre, me llamo, me llamo Jefferson Riveros. ¿te costó? No, y no me cuesta tanto. Entonces el cuerpo sabe que no te llamas Shakira. Ok. Esto es un ejemplo muy rápido ahora para más o menos entender esto, ¿no? El caso es que están los niveles de El sufrimiento. cuerpo sabe cuando es mentira o verdad. Exacto, Y hay niveles de vibración entonces, exacto, que son relacionados con mentiras o verdades o con lo que siente el cuerpo. exacto. Ok. Entonces, por debajo de 200 niveles de sufrimiento y a partir de ahí se va subiendo de nivel de conciencia y el amor es uno de los niveles de conciencia más altos. Por eso todo el mundo dice que si vibras en amor, Gratitud. atraes abundancia, todo esto, porque ya es un nivel de conciencia muy alto y que muy poca gente en el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, este nivel de conciencia en amor ya es bastante alto, Ajá. pero a partir de 600 vienen los niveles de paz y de iluminación. O sea, todos estos místicos, Jesucristo, Buda, un montón de indios, Ramana, cuando alcanzaron los niveles de iluminación, se supone que ya has aprendido todo lo que tu alma tiene que aprender en este mundo, en todas estas reencarnaciones, ya trasciendes y entonces ya dejas de reencarnarte porque ya has aprendido que todo eso no estaba bien, digamos, ¿no? Y ya estás en la paz, en la iluminación, ya no estás en guerra, en lucha, ya no sientes la pulsión de hacerle daño a nadie porque ya estás en otro punto, tu alma ya está en otro punto y trasciendes. ¿Qué pasa? Que todos estos niveles explicados y se pueden testar, como iba a muchos retiros de muchas cosas, mucha gente testó el nivel de conciencia en el que sonaba mi cello. Y uno podría decir, guau, pues seguro que en amor, porque qué bonito, porque tal. Claro, cuando me dijeron que calibraba entre 700 y 800, que son niveles de iluminación, yo me quedé alucinada, claro. Y la primera vez que lo oí dije, bueno, pues bueno, vale, tampoco lo mismo de siempre. Yo ya veía las evidencias de antes, pero digo, bueno, tampoco flipemos aquí, ¿no? Y dice, bueno, vale, pero ya cuando me lo dice el segundo, me lo dice el tercero, y yo me veo el libro de Hawking, si los niveles de iluminación corresponden a lo que yo siento cuando estoy tocando el cello, no cuando estoy en la vida diaria, porque no estoy en esos niveles de iluminación, pero sí cuando estoy tocando el cello dije, qué fuerte, ¿no? Y entonces estos niveles explican el por qué es tan sanador, ¿no? Entonces Hawkins dice que uno que esté simplemente expuesto a esos altos niveles de vibración ya son sanadores por sí mismos sin que tengas que hacer nada, ¿no? Y por eso la gente puede tener esa transformación, solo por estar expuesto a esa frecuencia. Muy bueno, brutal. No sabía nada de eso. Me parece increíble. Entonces, ¿cómo te testean los instrumentos? O sea, ¿cómo alguien te dice estás en nivel 700 o cómo te lo dicen? O sea, ¿te llevan un medidor o ellos lo sienten y te dicen yo siento que estás como en nivel 700 o cómo es esa cosa para decirte? Hay varias maneras de medir esto y esto también lo explicaré yo en los libros. La manera más, se supone que más fiable, con un porcentaje más alto, es la gente que ya es experta en esto, que ya está en niveles de conciencia a partir del amor, porque si tú estás en niveles muy bajos no lo puedes medir, eso tienes que estar ya en ciertos niveles de conciencia. Usan se llama el test muscular porque son los músculos que pueden hacer fuerza cuando algo es verdad y se debilitan cuando algo es mentira, ¿no? Entonces pone uno el brazo así, otra persona le hace así, si algo es verdadero se queda fuerte y si algo es falso el brazo cae, ¿no? Entonces tú puedes decir, vale, esto está vibrando en 200, vale, no, en 300 hasta que va Claro. subiendo y entonces así pueden medir los niveles. Y te decían, tu música está en nivel 800, 700. Sí, entre 700, 800. Pero y está tremendo, ¿no? Se lo manes se miden y dicen, sí, mi cuerpo me dice que sí está en ese nivel. Sí, y me lo dijeron varias personas diferentes, o sea, no es que yo haya creído a uno, yo soy muy escéptica, o sea, Claro. imaginaros, por ser tan escéptica me ha costado tanto llegar hasta aquí, ¿no? Una vez yo fui donde un médico kinesiólogo que me hizo eso y decía, a tu cuerpo le sienta mal el maíz. Y me hacía el ejercicio, creo que era con la rodilla. Le sienta más el maíz, no. No sé, el estómago tal. Y hacía lo mismo y decía, el cuerpo te dice qué alimentos tú no debes consumir. Y hacía, creo que era con el brazo, no me acuerdo, con algo me había hecho eso, con un par de alimentos. Me parece brutal. ¿Te funcionó? ¿Era cierto? Sí, vi unos que sí era cierto, que no me funcionó. No me lo hizo porque cuando hacen la prueba lo hacen con muchos alimentos. Tienen como un maíz, un arroz, una lenteja, tal, no sé qué. Y te lo hacen con todos, pero pues dura harto tiempo. Él me lo hizo como para mostrarme porque yo le iba a ayudar con el marketing y me hizo un ejercicio. Y fue una sesión, una cita con él. Y me lo hizo como con 2 o con 3. Me dijo, esto lo podemos hacer con todos. Y ahí vas a identificar tu dieta
para saber qué alimentos no debes comer tú, porque hay gente que no le sienta bien el huevo, por ejemplo. Claro. Hay gente que no le sienta bien el arroz, pero hay otros que sí. Entonces, por eso es como dependiendo del cuerpo de cada uno. Entonces, me parece brutal. Me acuerdo que los que me dijo sí era verdad. O sea, como, uy, Esteban, ¿cómo sabes? Entonces, estaba muy bueno. Muy bien. Pues bueno, para ir terminando, entonces, tomaste esto, te dieron, estás en nivel 700, por eso es tan poderoso, porque estás en un nivel de vibración donde cuando las personas se meten en ese entorno, sí o sí algo va a pasar con ellos sin necesidad de que hagan nada más. Eso es un poco como creo que hacen los hindúes, no sé, que empiezan como a hacer los, mm, Los mantras. los Los mantras. mantras también vibran muy alto y por eso son tan sanadores. Eso. Y yo una vez vi con un amigo que estábamos, entonces él llegó y avisó, yo no estaba en eso, pero, o sea, yo estaba viendo, metió a toda la gente en un círculo y se cogieron de la mano y empezó a hacer, y entonces les explicaba y todos hacían así, tú, y decía que cuando hacían esas cosas había gente que se sanaba del cáncer. Solo por estar ahí, como que todo el entorno haciendo, había gente que me sané del cáncer y les quitaba tumores y esas cosas. Así que todo eso me imagino que tiene que ver con eso que estás diciendo de los niveles de vibración, ¿no? David Hawkins habla de esto en su libro pues, de la curación y yo no lo he experimentado todavía con enfermedades físicas, ha sido todo bloqueos y creencias y miedo a la muerte y este tipo de cosas, pero él en los libros lo cuenta, ¿no? Que estos altos niveles de exposición, uno mismo cuando está en esos niveles se autosana, ya no coge enfermedades tan fácil, etcétera, y se ve que puede pasar en otros también, entonces desde luego que es algo curioso. Y aparte de la música, o sea, pero hay una guía, o sea, tienes que decir, me quiero sanar de esto, pones la intención, pones el pensamiento, o sencillamente te desbloqueó algo que ni siquiera tú sabías que tenías bloqueado, ¿cómo es? Es que eso es lo curioso, que no hace falta, a ver, se puede poner una intención, se puede hacer un ejercicio específico para trabajar algo en concreto, pero ahí ya estamos otra vez poniendo mente, o sea, se supone que la gracia de esto es que estás expuesto a un nivel de vibración tan alto, hay una conexión tan grande con el ser, con Dios, con el todo, que eso es lo que funciona, lo que el alma necesita es lo que se sana y va como solo, o sea. Ya, o sea, es un láser, como que entra la onda y dice, uy, acá hay un problema, prum, mega lo alineamos y sigamos. Pues, está tremendo. Bueno, ¿y qué planes tienes entonces con todo esto? ¿Qué quieres hacer en el futuro con esto? ¿Qué quieres seguir trabajando con esto? ¿O seguir haciendo retiros? ¿Cómo quieres enseñar esto? ¿Cómo quieres masificarlo? Porque si necesito estar contigo presencialmente o cómo ahora lo quieres llevar a más personas. Bueno, lo bueno de esto es que online funciona igual, que no es que tú tengas que sentir la vibración aquí en la misma habitación, como al final es una cosa energética. Joe Dispenza y mogollón de autores también han hablado de la física cuántica y un montón de cosas de cómo la energía llega igual, y yo lo he comprobado también, que yo conecto la cámara, la gente está online y llega, o sea, es una cosa. Entonces, bueno, hoy en día tenemos esa facilidad, ¿no? Entonces, de momento la visión es dar a conocer esto, o sea, tú ni siquiera conocías a David Hawkins, por ejemplo, que la gente puede indagar sobre ello y entender bien lo de la escala, ahora lo he explicado muy rápido y seguramente no se ha entendido, no pasa nada, se puede seguir indagando sobre ello, entonces la idea es poder divulgar de esto en Instagram, explicar esto de Hawkins, de las vibraciones, y poder darlo a conocer tanto en experiencias presenciales para simplemente que la gente pueda vivirlo, pero poder expandirlo más también a través del online. Muy bien. Si las personas quieren seguirte, aprender más sobre esto, ¿a dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden buscar para que aprendan más de todo esto de la música, de las ondas y las vibraciones? Que estoy flipando, tío. Bueno, pues ahora luego lo pondremos también, mi Instagram, que es mi nombre, Roser Talents. Ok. Y luego, pues ahora ya también he creado la comunidad de WhatsApp en la que pueden ir viendo las cosas que pueda ir ofreciendo online o presencial, y a través de Instagram espero darle caña. Pues muy bien, nosotros tenemos Universo D, que es una membresía donde a muy bajo costo, digamos que es para este tipo de cosas iniciales, para que la gente vea muchos expertos. Sería muy bueno que luego pudieras tener algo ahí si quieres, para que la gente pueda ver y como ese primer acercamiento de, no sé, algunos bañitos de chelo Claro, yo encantada. para ver qué pasa. Y me parece increíble, o sea, yo por mi experiencia. Yo sé que la música es un vehículo increíble, o sea, los huesos, una vez leí que eran los mayores transmisores de ondas sonoras, los huesos, por eso utilizan en el traste las guitarras, creo que es, ¿cómo se llama este material? El de los, El el marfil. marfil y todas estas cosas, porque son los huesos y estos son de los mayores transmisores. Entonces, yo he visto en la iglesia cristiana cómo la música
es un vehículo para que te conectes más, para que puedas orar, para que puedas entrar más como en eso que llaman otras religiones, como esto, desconectarte por completo y estar. Y yo lo he experimentado desde el cristianismo, pero sé que tiene un gran papel la música, como que te impulsa. Al final todo es vibración, o sea, todo es vibración, el movimiento, todo es vibración. Esto ya estamos hablando de física, no estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de física pura. Todo es vibración, el sonido es vibración, la música, como hablamos, todo está ahí como constantemente en el campo energético vibrando. Esto es física, ¿no? Porque a mí me costó entender esto porque como yo soy muy escéptico, aunque soy cristiano, soy muy escéptico, y una vez tuve una experiencia así sobrenatural y yo era súper escéptico y yo trataba de entender y entender y entender y entender. Y luego me hice un curso de Joe Dispenza, el de Rewire, y empecé a entender la mente, qué había detrás de la mente, y empecé a darme cuenta pues que hay cosas que son espirituales, pero son basadas en la ciencia y en la física, o sea que te lo sustenta la física, y es cuando te das cuenta pues que no conocemos muchas de las cosas. Así que esto me parece brutalísimo, brutalísimo. Y pues nada, gracias por estar acá. Me alegra mucho. No sé si quieres darle un mensaje final a toda la gente que nos escucha. No sé si lo puedes hacer si quieres mirando a la cámara, algo que les quieras decir o compartir ya para terminar. Bueno, yo les diría que da igual a qué se dediquen, si han encontrado su pasión, su líquido elemento, su vocación. La vida es muy larga para que puedan experimentar, puedan aprender y puedan ir descubriendo a qué dedicarse, pero sobre todo cómo estar bien, ¿no? Con uno mismo y al final el proceso que está viviendo nuestra alma es para eso, para aprender y para aprender a hacer bien las cosas y trascender todo el dolor, el sufrimiento y poder vivir en algo mucho más amoroso, abundante, etcétera, ¿no? Así que animo a todo el mundo a que investigue al doctor David Hawkins, a que puedan investigar sobre todo esto, a que puedan expandirse y desarrollarse. Muy bien. Y una última pregunta es, ¿cómo sería tu universo perfecto? ¿Un universo de qué? ¿Sabes qué pasa? Que conforme vas subiendo de niveles de conciencia, Sí, descubres que todo es perfecto, ok. que todo está ya magníficamente orquestado por Dios y que esto cuesta de entender, ¿eh? Y cuando uno está en momentos chungos es muy duro, ¿no? Y esos momentos que yo, por ejemplo, la Ana, que no sabía nada de mi pareja, fue muy doloroso, pero uno entiende que todo es perfecto y que todo pasa porque tiene que pasar. Entonces ya estoy en el camino, porque todavía no estoy ahí, todavía deseo cosas en la vida y todavía quiero conseguir cosas, pero ya estoy en el camino de entender que ya es todo perfecto, como está pasando, en los tiempos que está pasando. Es que he tardado no sé cuánto tiempo en hacer esto. Da igual, ya está siendo todo perfecto. Y si lo quisieras concluir en una frase, eso que ya está todo perfecto, ¿qué necesitaría el ser humano? ¿Necesitaría que fuera un universo de qué? ¿O tú cómo lo podrías definir? O sea, tu universo debería ser un universo de qué. A mí me suena así como te escucho un universo de qué, aceptación, un universo de amor, de compasión, no sé, ¿cómo lo verías tú? Pues es que la gracia es que todos ya somos ese amor. Ok, Lo que pasa es que cuando venimos a vivir esta experiencia humana, lo de las almas y todo esto que he contado, lo olvidamos. Entonces ya lo somos. Eso es lo entonces, ¿qué gracioso. necesita el ser humano para...? Recordar, Entonces, un universo de... recordar y soltar todo este lastre mental y sufrimiento y todo esto que es como un teatro de la vida que nos pone y recordar que somos ya seres completos, perfectos y amorosos, que en sí ya somos amor. Un universo de recordar. Está muy bien. Pues bueno, Roser, muchísimas gracias por estar acá. Me gustó mucho este podcast. Son temas ahí que me gustan mucho como analizar, estudiar. Así que muchísimas gracias. Espero que la hayas pasado bien. Y por ahí en la parte de abajo de este video vamos a dejar las redes sociales tuyas para que te sigan, para que vayan, para que también se hagan un baño de chelo. Me parece muy bueno el concepto. En realidad creo que llama la atención el baño de chelo y que empiecen a experimentar estas cosas o por lo menos a darse la oportunidad de entender que existe esto de la vibración, la música. Yo de verdad creo que es un buen vehículo. Me gustaría aún que subas muchos contenidos en tus redes sociales como mostrando la experiencia. Yo he visto muchos videos de Kundalini donde le hacen así y las nenas y los manes hacen así. Sería muy bueno ver eso en tus redes sociales donde se vea qué pasa cuando mientras estás tocando, cómo interactúa la gente con eso. Me parece brutal. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muchas ¿Te gracias. gustó? Qué Pues mira, hace un año dijiste que iba a estar en podcast, así que estoy muy feliz de que este haya sido un podcast de los que manifestaste desde antes, así que totalmente. súper chévere.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos ahí la próxima. Recuerden suscribirse y nada, nos pillamos. Chao. Chao.